Muy buenos días. De parte de Softland Guatemala, gracias por acompañarnos al webinar COVID-19, cómo gestionar contratos de trabajo. Agradecemos a Human Development Corporation y al bufete García Valiente y Asociados, quienes se nos unen hoy para tratar el tema. Para Softland, como empresa de soluciones empresariales, ERP y de recursos humanos en Latinoamérica y España, es muy importante crear contenidos de valor para usted y su empresa en la situación actual. Este webinar se va a dividir en dos partes. Primero abordaremos de mano del abogado Roberto Aguilar de García Valiente y Asociados la temática cómo gestionar contratos laborales. En una segunda parte vamos a presentarles una ponencia sobre la importancia del teletrabajo y les brindaremos algunos consejos sobre cómo organizarlo y coordinarlo con sus equipos. Las consultas las atenderemos al final. Sin embargo, por favor, siéntase en la libertad de enviarnos sus consultas y comentarios por medio del chat. Sin más preámbulo, les presentamos a Roberto Aguilar, quien es abogado y notario cum laude, graduado de la Universidad Rafael Landívar. Cuenta con 6 años de experiencia y especialización en el área de Derecho Laboral. Ha sido ponente en el Congreso Iberoamericano de Derecho de Trabajo y es miembro de la Asociación Guatemalteca de Derecho de Trabajo, ASGUATRA. Gracias, Roberto, por acompañarnos. Te brindamos desde este momento la palabra para que nos expongas el tema tan importante de hoy. Buenos días, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar? Te podemos escuchar, Roberto, gracias. Muy bien, perfecto. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Aún no vemos tu pantalla? Muy bien, me avisan si ahora sí. Ahora sí, nada más y para poder verla. Adelante, gracias. Muchas gracias por la palabra, gracias por la invitación. Es un gusto verdaderamente poder estar compartiendo con ustedes en esta ocasión este tema tan importante por la coyuntura que se vive realmente de la pandemia de COVID-19. Las suspensiones totales de los contratos de trabajo es un tema que no es comúnmente muy abordado, no es una figura que sea del día a día de las empresas, pero en este momento pues resulta ser una alternativa para la gestión de los contratos de trabajo que verdaderamente puede ayudar a las empresas para sobrellevar la crisis que se enfrentan. Entonces, vamos a ver una pequeña introducción de qué es lo que vamos a estar platicando y por qué. El tema son las suspensiones totales de los contratos de trabajo. Esto es lo que vamos a estar hablando de sus generalidades, vamos a estar tratando de explicar ya los puntos específicos de en qué consisten, cómo funcionan, y vamos a aterrizar finalmente en el Fondo para la Protección del Empleo, que es un subsidio que el gobierno va a estar entregando a todos los trabajadores a quienes los contratos de trabajo les sean suspendidos. Entonces, la importancia de este tema en este momento radica que pues es de conocimiento amplio y es un hecho notorio que muchas empresas se van a ver con serios problemas económicos por la contracción de la economía debido a la crisis o porque simplemente no pueden estar operando o su demanda de servicios o de productos baja a tal punto en donde pagar las planillas resulta ser casi imposible o imposible. Entonces, pues las empresas quedan en ese momento con la prerrogativa de qué hacer con sus relaciones de trabajo. Y pues una alternativa para no tener que despedir, para no tener que terminar las relaciones de trabajo, pues resulta ser la suspensión total de los contratos de trabajo. Entonces esa es la importancia de por qué vamos a hablar del tema el día de hoy. La primera interrogante que vamos a resolver entonces es, bueno, es la pregunta de ¿qué son las suspensiones totales de los contratos de trabajo? La pregunta más básica y más sencilla de entender qué es, porque es algo que, bueno, que no necesariamente estamos muy familiarizados. La suspensión de los contratos de trabajo como un breve antecedente no es una figura novedosa, es una figura que tiene décadas de existir prácticamente desde el inicio en la década de los 40, cuando por primera vez sale en vigencia el Código de Trabajo. Sin embargo, es una figura que se utiliza probablemente muy poco en la cotidianidad empresarial y patronal. Sin embargo, pues vale la pena mencionar que es una figura muy antigua y que pues está en el Código de Trabajo regulada desde hace mucho tiempo. ¿En qué consiste, entonces? De una forma técnica, la suspensión total de los contratos de trabajo es una interrupción de las obligaciones principales de las obligaciones de trabajo. Esa podría decirse que es la definición más técnica. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué es lo que esto significa en palabras más sencillas? Es dejar en pausa
congelar la relación de trabajo y que ambas partes, la parte patronal y la parte trabajadora, no tengan que cumplir con sus obligaciones principales. Yo tomo un contrato de trabajo, una relación de trabajo y la pongo en pausa. Eso significa que el patrono no va a pagar salarios y el trabajador no va a prestar sus servicios. Entonces, para responder esta primera pregunta, la forma más fácil de aterrizarlo es que una suspensión total de contrato de trabajo es cuando el patrono legalmente puede dejar de pagar los salarios y el trabajador legalmente deja de prestar sus servicios. Tienen que darse estas dos interrupciones para que la suspensión sea total. Dejar de pagar salarios y dejar de prestar el servicio. Esa responde a la primera pregunta de qué son las suspensiones totales de los contratos de trabajo. Vamos entonces a la segunda interrogante, ¿cuáles son los efectos de las suspensiones totales de los contratos de trabajo? Ya pues especificamos que las obligaciones principales van a quedar en suspenso, van a quedar congeladas y esto significa que no hay pago de salario por parte del patrono ni trabajo por parte del trabajador. Un tema que surge la pregunta es qué sucede con la bonificación e incentivo, si la bonificación e incentivo se debe pagar o no. El criterio probablemente más aceptado es que la bonificación e incentivo no se debe de pagar tampoco porque la bonificación e incentivo viene añejada directamente y se genera como resultado del pago del salario. Y al momento de que se interrumpe la obligación del pago del salario, la bonificación e incentivo también se va a dejar de pagar, es decir, los 250 quetzales que establece la ley, porque es parte de las obligaciones principales del contrato de trabajo. Aquí hay que hacer algunas acotaciones y cuando decimos que el trabajador deja de laborar, es que deja de laborar completamente. No basta con decir que se reduce la carga de trabajo o se reducen las horas. Una reducción de jornada de trabajo no es una suspensión total del contrato de trabajo. La parte trabajadora tiene que dejar de prestar totalmente sus servicios, es decir, no puede prestar ningún servicio ni por teletrabajo, ni vía remota, ni eventualmente al patrón. El trabajador se va a un descanso total durante este tiempo y al no estar prestando el servicio, pues el patrono no va a estar pagando el trabajo. Y aquí tenemos que hacer una primera diferenciación. La suspensión total del contrato de trabajo no es un despido, no es una terminación del contrato de trabajo y esto suele generar mucha confusión. Muchas personas, muchas empresas tienden a creer que la suspensión total significa que le tengo que dar de baja al trabajador, que le tengo que dar de baja en el seguro social y que pues la relación de trabajo se corta y que se reanuda nuevamente después como una nueva. No sucede así. La suspensión total del contrato de trabajo no significa una terminación ni ningún tipo de despido. En realidad la relación de trabajo sigue vigente, mientras que la suspensión total surte efectos. Esto resulta ser confuso, pero lo tenemos que ver de la siguiente manera. La relación de trabajo a efectos de la antigüedad y la acumulación del pasivo laboral va a seguir vigente aún en la suspensión total de contratos de trabajo. Un contrato de trabajo puede estar suspendido totalmente, pero todo ese tiempo que esté suspendido sigue acumulando pasivo laboral para efectos de una posible indemnización y también para efectos de pago de aguinaldo y de bono 14. El único efecto de la suspensión total del contrato de trabajo es que no vamos a tener que pagar salarios y que el trabajador no va a tener que prestar sus servicios, pero únicamente eso. Y aquí resulta entonces, ya que lo mencioné un poco, otra de las grandes interrogantes que surgen sobre los efectos de la suspensión, ¿qué pasa con el aguinaldo y con el bono 14? Estas dos prestaciones no se ven afectadas por la suspensión total de contrato de trabajo. Es decir, el criterio más aceptado que se tiene al respecto del efecto de estas dos prestaciones es que deben de ser pagadas, porque estas prestaciones no surten como un hecho generador de la prestación efectiva del servicio, sino realmente de la continuidad de la relación de trabajo. Y en la suspensión total del contrato de trabajo, a pesar de que están suspendidas las obligaciones principales, la continuidad de la relación de trabajo no se suspende. Por tal motivo, aunque esté suspendido un contrato de trabajo, va a existir obligación por parte del patrono para el pago del bono 14 y para el pago del aguinaldo, porque estas no son prestaciones de salario, estas son prestaciones que tienen un hecho generador que es completamente distinto a la prestación del servicio.
Vamos entonces a hablar de la temporalidad, de la suspensión total de los contratos de trabajo, que es otro de los efectos que resulta generar bastante confusión y pues, bueno, y que es de los muy importantes de responder. ¿Cuánto tiempo es que los contratos de trabajo pueden ser suspendidos? Y la primera respuesta es que los contratos de trabajo pueden ser suspendidos de forma indefinida, principalmente en este momento debido a la pandemia. Los contratos pueden ser suspendidos de forma definida mientras dure el estado de calamidad que está provocando el COVID-19. Entonces, no tiene que tener necesariamente un plazo establecido. Por supuesto, también se podría establecer un plazo en la suspensión y pues, efectivamente terminando ese plazo, la relación de trabajo se tiene que retomar. Pero en el caso que la temporalidad sea indefinida de la suspensión total del contrato de trabajo, tengo que hacer énfasis que no es un despido. Es decir, la continuidad de la relación de trabajo sigue vigente, sigue acumulando pasivo y eventualmente se tiene que reanudar. Algo muy importante dentro de las suspensiones totales de contratos de trabajo es que el patrono unilateralmente no puede terminar los contratos de trabajo. Yo como patrono no puedo despedir a una persona si su contrato tiene una suspensión total. No puedo hacerlo. El trabajador puede renunciar, sí, de mutuo acuerdo terminar la relación de trabajo, eso probablemente también, pero yo como patrono despedir de forma unilateral no lo voy a poder hacer durante la suspensión total del contrato de trabajo. Entonces, la suspensión, aunque sea indefinida, eventualmente se tiene que reanudar, tiene que reanudarse. ¿Cómo se reanuda la relación de trabajo? La relación de trabajo se va a reanudar en el momento en el que la causa que originó la suspensión total del trabajo ya no exista y pues el patrono pueda seguir pagando salarios y el trabajador pueda seguir prestando sus servicios. Entonces, en ese momento, pues simplemente se reanudan las labores y en el momento inmediato en el que se reanudan las labores, la suspensión total del contrato de trabajo deja de tener efectos y pues ya se genera la obligación de pagar el salario. Existe un poco de ambigüedad al respecto en este momento del procedimiento para renovar las labores y las autoridades del Ministerio de Trabajo pues tampoco han sido muy claras al respecto de cómo va a funcionar la renovación de las labores. El Código de Trabajo menciona algunas obligaciones en donde el patrono debe de informar al Ministerio de Trabajo sobre la reanudación de las labores. Esa es una regulación que existe en el Código de Trabajo y probablemente lo que más se recomienda en este momento es que pues, si se van a renovar el trabajo, lo mejor es que sí se dé un aviso al Ministerio de Trabajo solamente para cumplir con esta formalidad, aunque en este momento no se sepa muy bien o no se tengan claros los efectos de, bueno, qué consiste ese aviso o qué es lo que el Ministerio de Trabajo va a hacer con ese aviso. Esos son los efectos principales que tienen las suspensiones totales de contratos de trabajo. Probablemente van a haber algunas preguntas al respecto que surjan de casos específicos y pues bueno, vamos a estar escuchando también las preguntas para responderlas porque ya de forma casuística van surgiendo muchas interrogantes en cada caso especial, pero los efectos pues son los que básicamente hemos expuesto anteriormente sobre las suspensiones totales de los contratos de trabajo. Pasemos entonces a la tercera pregunta y es que, bien, si ya entendí qué son las suspensiones y ya sé cuáles son los efectos, ¿qué tipo de suspensiones totales de trabajo hay? Y es que hay dos, no es una sola suspensión total de contrato de trabajo, sino que nos encontramos con dos, una individual y una colectiva. Voy a explicar cada una de estas por separado. Ambas tienen el mismo efecto, esto quiero aclararlo. Tanto la suspensión individual como la suspensión colectiva tienen el mismo efecto, en donde el patrono deja de pagar salario y el trabajador deja de prestar sus servicios. Eso no cambia. La diferencia entre la individual y la colectiva es la cantidad de personas a las que se les suspende el contrato de trabajo. Esa es la diferencia entre una y otra. Vamos a estar hablando de una suspensión individual del contrato de trabajo cuando el patrono y un trabajador llegan a un acuerdo de suspender totalmente su contrato de trabajo. Eso es un patrono, un trabajador suspenden. Esa es una suspensión individual total de los contratos de trabajo. La suspensión colectiva, por su lado, es una suspensión, como su mismo nombre lo dice, colectiva grupal. Es un conjunto de contratos de trabajo que se suspenden al mismo tiempo. La ley establece que la suspensión colectiva
total de los contratos de trabajo se va a dar cuando la suspensión afecte a la totalidad o a la mayoría de los contratos de trabajo. Entonces, si yo tengo una empresa y el 100% de mis trabajadores, yo necesito suspender sus contratos de trabajo, voy a estar frente a una suspensión total colectiva, porque el 100% de los contratos están suspendidos. Ahora bien, es también a la mayoría, no necesariamente a la totalidad. Y aquí para esto voy a poner un ejemplo mejor con números, porque es la forma de entenderlo más claro. Si yo tengo una empresa con 100 trabajadores y si yo voy a suspenderle a los 100 trabajadores el contrato de trabajo, estoy ante una suspensión colectiva. Pero como la ley establece que también va a ser colectiva cuando se suspenda la mayoría de los contratos de trabajo, las autoridades de trabajo han establecido que la mayoría se va a entender como la mitad más uno. Eso quiere decir que si yo tengo 100 trabajadores, yo le voy a suspender a 51 trabajadores el contrato de trabajo, yo voy a encontrarme en una suspensión colectiva también, porque tengo a la mayoría más uno. Si yo le voy a suspender a 60 trabajadores, sigue siendo colectiva. Si es a 80, sigue siendo colectiva. Si es a 90, sigue siendo colectiva. Si es al 100%, sigue siendo colectiva. Si es menos de la mitad más uno, en el caso en concreto del ejemplo que tenemos, si es de 50 trabajadores para abajo, los que yo voy a suspender no es una suspensión colectiva. Y entonces allí lo que tengo que hacer son suspensiones individuales totales de los contratos de trabajo. Esto resulta muy poco práctico. Vamos a decir que sí, no resulta muy lógico. La razón por la que se hace de esta forma es porque legalmente está estipulado de esa manera, pero no tiene mucho sentido, digamos, que si yo tengo 51 personas es colectiva y si tengo 50 voy a tener que hacer 50 individuales. No tiene mucho sentido. Sin embargo, legalmente así se va a tener que hacer porque las disposiciones legales del Código de Trabajo así lo han determinado y también las autoridades del Ministerio del Trabajo así lo han determinado. La suspensión individual, como había mencionado, se tiene que celebrar con convenios entre un trabajador y un patrono. Si yo necesito hacer 30 suspensiones individuales totales de los contratos de trabajo, yo tengo que hacer 30 diferentes convenios. Un convenio por cada uno de los trabajadores. Así es como se tendría que hacer. La suspensión colectiva, por su lado, no tiene la necesidad de hacer un convenio. Y aquí es donde necesito hacer muy despacio la diferencia entre el tipo de suspensión individual y el tipo de suspensión colectiva. La suspensión individual es un acuerdo entre partes. La suspensión colectiva es una autorización que brinda el Ministerio de Trabajo. Eso quiere decir que en la suspensión colectiva yo no necesito el consentimiento de los trabajadores. Yo lo que necesito es una autorización por parte del Ministerio de Trabajo. Por otro lado, en la suspensión individual, yo sí necesito el consentimiento de los trabajadores para celebrar estos convenios. Regresemos al ejemplo de una empresa con 100 trabajadores. Yo tengo una empresa con 100 trabajadores y debido a la crisis yo necesito suspender 30 contratos de trabajo. Como ese número es inferior a la mitad más uno, esa suspensión no puede ser colectiva. Tienen que ser individuales. Eso quiere decir que yo voy a tener que celebrar 30 convenios individuales con cada uno de esos 30 trabajadores de las suspensiones totales de los contratos de trabajo. Estos convenios, ¿qué es lo que tienen que contener a grosso modo? Pues es la voluntad de las partes de establecer que el contrato de trabajo se va a suspender de forma total y la fecha a partir de la cual se va a declarar esa suspensión total de los contratos de trabajo. Entonces, si yo voy a suspender estos 30, celebro estos 30 convenios y así es como se han suspendido. En el mismo ejemplo de la empresa, si en vez de suspender a 30, yo necesito suspender a 55 trabajadores, como eso es más de la mitad más uno de la totalidad de mis 100 trabajadores, entonces estoy ante una suspensión colectiva. En este caso, yo no voy a tener que hacer convenios con cada uno de mis 55 trabajadores. Yo lo que voy a hacer es pedir directamente permiso al Ministerio de Trabajo, solicitar la autorización, el Ministerio de Trabajo me da la autorización y entonces estos contratos de trabajo se van a dar por suspendidos, sin que yo tenga que hacer los convenios con cada uno de mis 55 trabajadores. Entonces, el indicador acá es la cantidad de personas que yo voy a suspender, es lo que me va a indicar si son individuales o si son colectivas.
Si es menos de la mitad más 1, yo voy a tener que celebrar convenios individuales de suspensiones totales de trabajo. Si es más de la mitad más 1, yo voy a tener que pedir permiso para una autorización, para una autorización de suspensión total de contratos de trabajo ante el Ministerio de Trabajo. Espero que haya quedado claro esta diferencia y si no, por favor, vamos a estar encantados de responder las dudas al respecto porque esto suele generar confusiones, pero cuando estemos hablando del procedimiento vamos a seguir ampliando más al respecto de este tema. Entonces, estos son los dos tipos de suspensiones totales de contratos de trabajo. Tienen los mismos efectos, solamente que se celebran o se llevan a cabo de diferentes maneras. Y esto pues nos pasa a la cuarta interrogante, que es ¿cuál es el procedimiento para las suspensiones totales de contrato de trabajo? Este procedimiento es muy coyuntural, es algo muy coyuntural porque es un procedimiento que voy a describir producto de un acuerdo gubernativo del Ministerio de Trabajo, el cual se identifica con el número 140-2020, en el cual se crea el registro de las suspensiones de contratos de trabajo. Digo que es muy coyuntural este procedimiento que voy a describir porque este acuerdo y este reglamento surge específicamente para atender la crisis del COVID-19. Específicamente para eso es que surge. Entonces vamos a empezar a hablar del procedimiento de las suspensiones. La suspensión individual, como ya se habló anteriormente, es un acuerdo entre partes. Es un acuerdo entre partes. La suspensión colectiva es una autorización por parte del Ministerio de Trabajo. Esta autorización por parte del Ministerio de Trabajo tiene que darse por causales muy específicas, que pueden ser por causas de fuerza mayor o caso fortuito. ¿A qué me refiero con causas de fuerza mayor? La pandemia del COVID-19 es un perfecto ejemplo. Causa de fuerza mayor son todas aquellas fuerzas, todos aquellos acontecimientos que salen de la voluntad humana y que me vienen a cambiar completamente las condiciones en las que yo estoy trabajando y que me colocan en situaciones que no pensadas antes, en situaciones en las que inevitablemente pues, yo necesito suspender los contratos de trabajo por causas ajenas a la empresa. Usualmente tiene que ver con fenómenos naturales, como en este caso puede ser la pandemia. La individual, entonces, resulta un convenio entre partes y la colectiva necesita una causal. Y en este caso, la causal sí existe y el acuerdo 140-2020 aclara que la pandemia del COVID-19 se va a tener como una causa de fuerza mayor para decretar las suspensiones totales de los contratos de trabajo. Entonces, ¿cómo es que yo ya en la práctica llevo a cabo las suspensiones de los contratos de trabajo? Todo el procedimiento va a ser electrónico. Todo el procedimiento va a ser electrónico. ¿Y quiénes lo pueden pedir? Lo pueden pedir todas las empresas, todos los patronos, no importa si son personas individuales o si son personas jurídicas, siempre que sus relaciones de trabajo sean formales. Es decir, que cuenten con un contrato de trabajo, que en el caso de que tengan más de 3 trabajadores estén reportados al Seguro Social. Esto quiere decir que el sector informal o cierto tipo de relaciones en donde se paga a través de esquemas de facturación no van a entrar dentro de estas suspensiones totales de contratos de trabajo porque este procedimiento está dirigido exclusivamente para el sector formal. Pero si yo soy parte del sector formal, no importa si soy micro, pequeña, mediana o grande empresa, yo puedo aplicar a estos procesos de suspensiones totales de los contratos, para lo cual lo que tengo que hacer es ingresar a la página del Ministerio de Trabajo o la página del Ministerio de Economía. En estas páginas yo voy a encontrar un botón que denomine suspensión de contratos de trabajo. Y lo que tengo que hacer pues es ingresar a ese botón y seguir las instrucciones. Y aquí voy a dividir entonces la explicación en dos, aunque hay un tronco común. El tronco común entre la individual y la colectiva es que me van a pedir requisitos básicos. En la misma página de internet me dice cuáles son los requisitos. Me van a pedir un formulario al cual yo tengo que imprimir, tengo que llenar, tengo que firmar, lo tengo que digitalizar. No se presenta ningún documento en físico. Absolutamente todo el procedimiento es electrónico. Me van a pedir identificación de mi empresa, un RTU, la representación legal en el caso que sean sociedades anónimas o personas jurídicas, todo eso digitalizado, como lo había mencionado. Me van a pedir pruebas al respecto de la formalidad de la relación de trabajo, por lo tanto yo voy a tener que presentar contratos de trabajo o las planillas de pago del Seguro Social.
o bien el informe estadístico que los patronos tienen que presentar. Todos los requisitos están claramente señalados en la página y lo único que se tienen que hacer pues es seguir las instrucciones para hacerlo. En donde se divide el proceso es que hay una diferencia entre las individuales y las colectivas para solicitar esta autorización. En las individuales yo tengo que adjuntar los convenios que había mencionado anteriormente. Para las individuales yo tengo que hacer un convenio por cada trabajador. Entonces, en este procedimiento electrónico yo voy a tener que adjuntar también este convenio. En la colectiva yo no tengo que adjuntar convenio, porque en la colectiva yo solamente pido permiso. Pero las autoridades de trabajo sí van a estar verificando que efectivamente los trabajadores que yo esté suspendiendo sean más de la mitad más uno. La mitad más uno de los trabajadores para arriba. Si yo trato de presentar una suspensión total colectiva, pero tengo menos de la mitad más uno de los trabajadores, entonces me van a rechazar este permiso porque no va a calificar como colectiva y lo que me van a pedir es que vuelva a presentar la solicitud, pero como individual, presentando cada uno de los convenios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de estar seguros de estar aplicando a la correcta. A la individual vamos a aplicar únicamente si es menos de la mitad más uno de trabajadores y a la colectiva vamos a estar aplicando si es la mitad más uno de los trabajadores para arriba. Entonces, si la mitad más uno, en el ejemplo de las 100 personas dentro de la empresa, tengo 100 trabajadores, yo voy a suspender 60, yo perfectamente puedo aplicar a la suspensión colectiva y no voy a tener que adjuntar los convenios, no voy a tener que adjuntar los convenios, sino que únicamente yo pido el permiso. Una vez se llena este procedimiento, se sube la solicitud y pues bueno, normalmente se recibe un correo de recepción por parte del Ministerio de Trabajo. Ese correo de recepción no es la autorización, ese simplemente es un correo de trámite para informar que pues se cargó al sistema adecuadamente la solicitud. Puede tardar de 5 días hasta 10, 15 días el tiempo en el que el Ministerio de Trabajo esté dando una respuesta. Y sí tengo que esperar una respuesta. El Ministerio de Trabajo me va a notificar por correo electrónico la autorización de la suspensión total de los contratos de trabajo. Entonces yo tengo que esperar a que eso me llegue por correo electrónico para saber que efectivamente me la aprobaron. Ahora, acá surge una pregunta. ¿A partir de cuándo es que la suspensión total del contrato de trabajo surte efectos? Y la respuesta es que en los requisitos que se piden en la solicitud y en el formulario en línea que se tiene que llenar, yo tengo que especificar la fecha de suspensión total del contrato de trabajo. Y esta fecha que yo especifico en el formulario en línea es la fecha a partir de la cual surte efecto la suspensión total del contrato de trabajo. Voy a poner entonces aquí un ejemplo para ser más claro. El día de hoy, 13 de mayo, el día de hoy, 13 de mayo, yo celebro los convenios de suspensión individual total con mis trabajadores. Sigamos con el ejemplo de la empresa de 100 trabajadores y tengo 30 trabajadores que voy a suspender. Celebro los 30 convenios y en esos convenios establezco que a partir del día 13 se tienen por suspendidas totalmente los contratos de trabajo. Eso quiere decir que en el formulario en línea yo voy a colocar que la fecha de suspensión es 13. Yo subo todo mi formulario, pero es posible que la resolución del Ministerio de Trabajo me llegue el día 20 de mayo. Aunque la resolución del Ministerio de Trabajo me llega a mí el 20 de mayo, la suspensión legalmente tiene efectos desde el día 13. Es decir, que tiene efectos retroactivos la suspensión, por así decirlo, porque va a tener efectos a partir de la fecha en la que yo señale en el formulario en línea o la fecha en la que yo establezca en mis convenios de suspensión total individual de trabajo. No es la fecha en la que me notifican la resolución a partir de la cual se suspenden los contratos. ¿No? Es la fecha a la que yo llego a un acuerdo con mis trabajadores o la fecha en la que yo señalé en el formulario en línea. Y a partir de la fecha en la que yo señalé en mi formulario en línea, desde esa fecha los trabajadores no pueden prestar servicios para el patrono. El patrono tampoco va a pagar salario. Pero eso es muy importante porque esto ha generado confusión. Las empresas han presentado muchas veces las solicitudes y los trabajadores siguen laborando y dejan de trabajar hasta que les notifican la resolución. Eso es incorrecto. Los trabajadores tienen que dejar de trabajar desde la fecha que yo señalo en el formulario en línea para la suspensión total del contrato de trabajo. Y de la fecha en la que dejen de trabajar efectivamente, yo dejo de pagar salarios. Entonces, me va a llegar la resolución, tal vez una semana después, tal vez 15 días después.
puede existir que me coloquen un premio. ¿Qué significa eso? Quizás alguno de los requisitos que me está pidiendo el formulario yo lo presenté de forma incompleta, o tal vez algún documento no se digitalizó de manera correcta. Entonces el Ministerio de Trabajo me va a notificar, se va a comunicar conmigo para que yo subsane esas deficiencias. Entonces me va a decir, la representación legal no es clara, por favor vuélvala a subir en línea, y entonces me va a habilitar un plazo para que yo vuelva a presentar la representación legal de manera legible, y una vez se subsanen esos requisitos, yo tengo que esperar hasta que finalmente me den la resolución. En el peor de los casos, puede ser que la solicitud sea rechazada por alguna razón, que simplemente se establezca que por cualquier razón no aplica esta suspensión total de los contratos de trabajo, para lo cual habría que estar leyendo cuáles son las causas, y bueno, y se puede volver a intentar aplicar subsanando los requisitos. Esta es una pregunta que surge: ¿cuántas veces puedo yo presentar solicitudes de autorización de suspensiones totales de contratos de trabajo? Se puede hacer varias veces, no es una vez. Por ejemplo, sigo con mi empresa de 100 trabajadores. Yo empecé y suspendí primero 55 trabajadores. Entonces, esos 55 trabajadores es una suspensión colectiva porque es superior a la mitad más uno de los trabajadores. Y el Ministerio de Trabajo me autoriza esos 55. Tiempo después, yo me veo una necesidad de suspender otros 10 trabajadores. Yo puedo presentar otra solicitud por esos 10 trabajadores y suspenderlos también. Es decir, no porque ya presenté una, perdí mi oportunidad de seguir suspendiendo, no. Yo puedo presentar varias suspensiones de contratos de trabajo, el link sigue habilitado, y pues simplemente hay que estar pendientes de las resoluciones del Ministerio de Trabajo, en donde pues ahí se van a estar estableciendo cuáles son las respuestas al respecto de las solicitudes que se presenten, pero yo sí puedo presentar varias suspensiones totales del contrato de trabajo. Hay una mora administrativa, el Ministerio de Trabajo, las autoridades a través pues de diferentes medios de comunicación pues han dicho y han explicado que hay atrasos en autorización porque pues está desbordado en este momento la cantidad de solicitudes que se están recibiendo, y hay que tomar en consideración que todo este procedimiento pues se montó bastante rápido, de una manera muy improvisada también, por decirlo de una forma, porque pues todo se dio producto de la pandemia del COVID-19. Entonces, es normal que se tarde el proceso, que se tarde una semana, que se tarde hasta 15 días. Simplemente hay que estar pendientes del correo electrónico, y cualquier duda, pues en la misma página en donde está el formulario para la solicitud, hay un número de teléfono a donde nos podemos comunicar al Ministerio de Trabajo para intentar tener un seguimiento de cómo va mi solicitud. Bueno, esto es el procedimiento a grandes rasgos. Lo más importante es que se sigan las instrucciones al pie de la letra de lo que establecen las autoridades. Y caemos entonces a la quinta interrogante de qué es el Fondo para la Protección del Empleo. El Fondo para la Protección del Empleo es un subsidio que fue decretado por el gobierno de Guatemala, en el cual se autorizaron 2.000 millones de quetzales para ser repartidos a los trabajadores a quienes se les suspenda legalmente el contrato de trabajo. Estos 2.000 millones de quetzales no son para las empresas, son para los trabajadores, solamente para los trabajadores. Este dinero no pasa por las empresas, sino que el gobierno lo va a pagar directamente a los trabajadores, pero solamente a los que hayan seguido el procedimiento para la suspensión total de los contratos de trabajo y que el Ministerio de Trabajo haya otorgado la resolución favorable. ¿En qué consiste este subsidio? En un pago de 75 quetzales por día. Esto incluye también sábados y domingos, es decir, o sea, todos los días de corrido, mientras estén suspendidos los contratos de trabajo, el gobierno va a pagar 75 quetzales. Este pago se va a hacer a través del crédito hipotecario nacional. La primera opción de pago, y probablemente la que más se busca que se pueda utilizar, es que en el formulario de solicitud de la suspensión de los contratos de trabajo, el Ministerio de Trabajo me va a pedir el número de cuenta bancaria de los trabajadores para que el crédito hipotecario nacional les pueda transferir directamente. Si en caso por alguna razón no tienen cuenta bancaria, hay algunos otros métodos de pago que el crédito hipotecario nacional va a implementar para pagar estos 75 quetzales. Pero esto es directamente el gobierno pagándolo al trabajador. Para ir teniendo un poco un esquema de cómo funciona esto. El patrono es quien hace todas las gestiones ante el Ministerio de Trabajo en línea a través de la página de internet para la suspensión de los contratos de trabajo. Una vez están suspendidos los contratos de trabajo, automáticamente el gobierno
le paga al trabajador el subsidio. El dinero no pasa por la empresa, sino que sale directamente del gobierno al trabajador, pero solamente en aquellos en donde se haya obtenido la resolución favorable de la suspensión total de los contratos de trabajo. Una de las grandes preguntas que surge es, bueno, ¿hay que hacer algún procedimiento adicional para que los trabajadores se vean beneficiados con este subsidio? O si los trabajadores tienen que hacer algún procedimiento, y la respuesta es no. Los trabajadores no tienen que hacer ningún procedimiento. El procedimiento está a cargo exclusivamente por parte del patrón. El patrón es quien tiene que hacer todas las gestiones en la página de internet del Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo, y el trabajador ya únicamente recibe el dinero por parte del Crédito Hipotecario Nacional sin ninguna gestión. Y el procedimiento que el patrón tiene que seguir es el procedimiento de suspensión de los contratos de trabajo. Ese es el procedimiento que se tiene que hacer. Una vez se obtenga la resolución de la aprobación de las suspensiones de los contratos de trabajo, automáticamente el gobierno hace los procedimientos internos para que se le pueda pagar al trabajador. Existe únicamente una obligación posterior por parte del patrón. Y es que los 14 y 28 de cada mes va a tener que actualizar la planilla de trabajadores que están suspendidos. Para eso, en la página del Ministerio de Economía hay un botón específico que se refiere a la actualización de las planillas. ¿Para qué sirve esto? Cuando se suspenden los contratos de trabajo, yo subo una planilla de la cantidad de trabajadores con los nombres de los trabajadores que están suspendidos. Pero estos trabajadores puede ser que se vayan reincorporando a sus labores. Entonces, el gobierno necesita una forma de saber quiénes son las personas que siguen suspendidas. Para eso está este proceso de actualización de nómina. Yo lo puedo hacer el 14 y 28 de cada mes como patrón. Y esto es bien importante, lo tengo que hacer sin importar si hay cambios o no en la cantidad de personas que están suspendidas. Yo tengo que reportarlo, sí tengo que hacer esta actualización de nómina para que mis trabajadores puedan seguir recibiendo la protección. Si la misma cantidad de trabajadores siguen suspendidas a la que originalmente se decretó cuando dio la autorización al Ministerio de Trabajo, pues solamente se confirma, se sube la misma nómina, actualizando que son los mismos trabajadores los que siguen suspendidos. Pero sí se tiene que hacer este procedimiento. Si este procedimiento de actualización no se hace, el gobierno puede suspender el pago del subsidio. En esta actualización yo no puedo agregar trabajadores. Yo lo único que puedo hacer es reducir el número de trabajadores que estén suspendidos, pero yo no puedo agregar a personas distintas a las que se han autorizado anteriormente. Si yo necesito suspender más contratos de trabajo, tengo que volver a presentar una solicitud de suspensión de contratos de trabajo como lo hice originalmente. Simplemente presento otra con los nuevos trabajadores. La actualización solamente sirve para confirmar quiénes de los trabajadores que fueron suspendidos originalmente aún siguen en la suspensión para que se continúe brindando con el subsidio. Las páginas de internet del gobierno tienen pues las instrucciones, todo lo que estoy diciendo se puede encontrar ahí, tanto en el Ministerio de Economía como en el Ministerio de Trabajo. Lo más importante es seguir las instrucciones, hay números de teléfono también a donde los patronos pueden comunicarse para resolver sus dudas, pero a grandes rasgos pues yo solicito la autorización de la suspensión de los contratos de trabajo, aprueban la suspensión, automáticamente se da el pago. Y por último, el patrono tiene la obligación de estar actualizando esa planilla el 14 y 28 de cada mes. ¿Cuánto tiempo va a durar este subsidio? Este subsidio va a durar el tiempo que alcance el dinero. Es decir, no está sujeto a una temporalidad, sino que está sujeto a la disposición de fondos. Mientras existan fondos para repartir de esos 2.000 millones de quetzales, el subsidio va a seguir vigente. Una vez los fondos se acaben, el subsidio también se detiene, salvo pues que el gobierno emita otro decreto en donde se autorice un nuevo fondo. Pero este fondo en particular solamente tiene 2.000 millones de quetzales, los cuales una vez se acaben, allí se termina el subsidio que el gobierno va a estar otorgando. Ese es el tema que yo les tenía para platicar el día de hoy. Pues espero que haya sido ilustrativo de cuáles son las necesidades que primero que las empresas tienen en este momento, cómo pueden ser satisfechas a través de estas alternativas de gestión de contratos de trabajo. Puede ser la suspensión total y pues quedamos pendientes de cualquier duda que pueda surgir de esta plática para responderla en este momento. Muchas gracias, Roberto, por tu intervención. Súper importante la información que nos diste de forma muy puntual.
Para continuar con la presentación de hoy, ahora le voy a dar la palabra a Ángela Artiga, quien es gerente comercial de Softland Guatemala, quien conoce el mercado guatemalteco por medio de la participación en más de 70 proyectos de implementación de ERP. Él nos va a presentar una alternativa para poder organizar y coordinar el home office de forma eficiente y con resultados favorables para nuestras empresas, que alineado con el tema que acabamos de ver con Roberto, pues es muy relevante también. Seguimos muy atentos a sus preguntas vía chat. Ángel, con esto te cedemos la palabra. Ahora te escuchamos. Muy buenos días. Muchas gracias, Jackie. Hoy sí ya estoy, ya dije, ya estoy a full con el sonido. Interesantísimo el tema que nos presenta el licenciado Aguilar. Yo creo que una de las cosas que esta crisis nos trajo es que los cambios y los temas que tuvimos que enfrentar fueron demasiado rápidos. Yo creo que muy pocos nos dimos cuenta del tiempo que iban a tener estos efectos, de los temas legales que íbamos a tener que encarar. Tal como lo decía el licenciado Aguilar, incluso el mismo ministerio ha tenido que generar procedimientos nuevos para adaptarse a estos cambios por el volumen de empresas que están solicitando suspensiones y todo lo que esto conlleva. Yo ahorita escuchando atentamente al licenciado pensaba ahora creo que esta sería válido poner en mi correo o en mi currículum que yo estuve durante la gestión de la crisis del COVID-19 y pude resolver la gran cantidad de retos que se lanzaron en ese tipo durante esa crisis. Yo creo que nadie estábamos preparados y todos tuvimos que adaptarnos. Y estos retos no sé si decir de supervivencia o para que las empresas garanticen la continuidad de su trabajo, son cosas que hemos tenido que ir aprendiendo sobre el camino. Como lo decía el licenciado Aguilar, han estado desde hace mucho, pero creo que pocos conocíamos de eso. Pero no es el único reto que nos lanza la crisis. Yo creo que uno de los retos tal vez más complicados, o tal vez los retos que no vimos llegar, fue la adaptación a nuestro nuevo rol de trabajo. Hace poco, yo estoy seguro que algunos en sus empresas tenían la prestación de poder hacer teletrabajo de forma eventual. Hay algunos estudios que nos dicen que el teletrabajo muchas veces aumenta el rendimiento de los colaboradores. Es una prestación muy interesante. Pero como nos lo dice Fortune, ahora ya no es un tema, una prestación, ya no es un privilegio. De la noche a la mañana se transformó en una necesidad. Y aunque actualmente ya la tecnología nos da muchas herramientas para poder estar en contacto, aunque no estemos presencialmente en la oficina, definitivamente estas condiciones, al ser tan extensas y a la hora de estar claros que no se van a ir rápido, que posiblemente muchas de ellas llegaron para quedarse definitivamente, ahora nos nacen otros retos. ¿Puedo gestionar el teletrabajo? ¿Cómo puedo medir el teletrabajo? ¿Cómo puedo administrarlo correctamente? Las herramientas que tengo hoy son funcionales, ¿qué me están entregando? Y precisamente de eso hoy quiero contarles un poquito. Softland lanza al mercado Softland My Teams, que es precisamente una herramienta especializada en la gestión y administración del teletrabajo. Hoy vamos a platicar un poquito de por qué esas razones de que nazca una herramienta específica para gestionar el teletrabajo. Era algo que antes no teníamos. Durante estos tiempos, yo creo que cuando todo el mundo recibimos el mensaje del gobierno y empezamos a analizar y a entender la gravedad de la crisis, y recibimos el mensaje, hey, tenemos que quedarnos en casa, hagamos la mayor cantidad de teletrabajo posible. Yo creo que lo primero que hicimos todos es, bueno,
tenemos nuestro grupo de mensajes en el teléfono para ir atendiendo a las cosas del día a día de la oficina. Seguramente los correos empezaron a ir en mayor cantidad todos los días. Antes habían 20 correos, ahora hay 50 correos. Si antes no enviábamos imágenes de documentos, ahora estamos escaneando y enviando imágenes de documentos. Y de alguna manera, las herramientas que teníamos nos estaban, como las redes sociales, ya les digo, el WhatsApp, incluso Facebook, el correo electrónico que ya teníamos, todo eso nos sirvió para poder arrancar o para poder darle una respuesta de primera mano a esta crisis. Ya teníamos herramientas como el Analytics o el Big Data que nos ayudaban a tomar decisiones y seguramente, o espero, muchas empresas ya tenían sus sistemas de gestión empresarial en la nube. Y los que no lo tenían, hoy se están enfrentando al proyecto de tener que trasladar su servidor a un servidor en la nube para que tenga acceso a todas las personas que se quedaron en teletrabajo. Y en este grupo de soluciones es donde aparece Softline My Teams como una herramienta que puede ayudar, que va a estar localizada en la nube y que seguramente nos ayudará a hacer esta gestión de teletrabajo. Algo muy importante que resaltar es cómo la crisis ha cambiado nuestros roles, cómo la crisis nos ha llevado a cambiar nuestro día a día. Aquí podemos ver un par de ejemplos de cómo antes el rol del jefe dentro de su empresa o dentro de su día a día le tocaba planificar las tareas de un colaborador, asignarles tiempo y al final del día pues le tocaba revisarlas o al final de la semana, al final de la quincena. El colaborador, pues al recibir estas tareas, tenía que ejecutarlas, seguramente pasar algún informe y reportar algunas incidencias. Hoy de alguna manera seguimos teniendo estas responsabilidades. Y es aquí cuando la crisis se extiende y no logramos o no tenemos una visibilidad de cuándo vamos a llegar a la supuesta normalidad, es que ahora necesitamos una herramienta especializada. Contándoles un poquito de uno de nuestros clientes, él nos comentaba que tenían de alguna manera muy bien organizada la gestión de sus colaboradores en su agenda y las actividades que tenían que hacer. Pero debido a que ellos se valían de todas estas herramientas ya existentes, como el WhatsApp, como el correo, al final del día, cada líder de equipo se topaba con el problema o con el trabajo de tener que integrar la información de más de una fuente. Nos comentaba, mira, uno de los problemas que tenemos es que enviamos a un técnico, nos envía una foto de cómo encontró el equipo que le va a dar mantenimiento, pero resulta que conforme avanza vamos recibiendo más fotos o más documentos y al final del día tenemos muchas versiones de lo que él hizo en el trabajo, pero no tenemos una consolidación de la información. Y entonces al final el líder del trabajo no entiende cuál es la fuente fidedigna, cuál es la fuente correcta de la gestión del colaborador. Yo creo que aquí es donde nace este nuevo término de una herramienta de gestión especializada para teletrabajo, que al día de hoy no la teníamos porque no era una necesidad. Y Softline My Teams nos provee eso, nos provee una herramienta que es capaz de programar tareas, que es capaz de registrar tiempos de las personas en su tiempo de llegada, tiempo de ejecución, que es capaz de retroalimentarme sobre una tarea que yo hice, no necesariamente en la calle, en mi casa, presentar un reporte, me puede presentar un problema de no tener la información completa y solicitársela a otro departamento. Y al final del día, que mi director de equipo entienda, se dé cuenta o luego le pueda notificar de las horas o el tiempo que utilicé en determinada tarea y cuáles fueron las consecuencias de esta tarea. Yo creo que Softline My Teams nos quita el problema de que ahora tenemos todo consolidado en una sola herramienta que me ayudará con esta gestión y me permitirá al final del día analizar
el rendimiento de mis colaboradores. Definitivamente no es un secreto que ya las nuevas tecnologías nos ayudan, pero creo que necesitamos algo un poquito más especializado. Debido a eso, creo que podemos resaltar que los beneficios que vamos a obtener con una nueva herramienta especializada es que nos va a permitir ordenar y facilitar nuestro trabajo. Nos va a permitir planificar los procesos de la manera correcta para que nuestros colaboradores los ejecuten y no convertirnos en ese nuevo tirano de estar llamando o enviando correos a cada momento para ver si las tareas ya se ejecutaron. Nos va a permitir automatizar los procesos, cosa que antes tal vez no teníamos porque dependíamos de muchas fuentes. Una cosa interesante, nos va a hacer estandarizarnos. Yo creo que una de las cosas interesantes de esto es que todos hagamos el mismo proceso todos los días, nos va a permitir obtener los resultados que necesitamos. Y al final del día, yo creo que una de las preguntas que todos los directores tienen ahorita en su cabeza es cómo voy a medir la eficiencia de mis colaboradores. Y yo creo que con Softline My Teams lo van a poder lograr. Si quieren más información sobre nosotros, aquí están nuestros datos y con mucho gusto les podemos indicar, tener una charla sobre cómo Softline My Teams puede apoyarnos en este nuevo proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Y para pasar a responder las preguntas que ustedes nos han enviado, solamente comentarles que en el panel de mando van a poder ver los documentos que les acabamos de presentar. De esta manera van a poder descargar esos PDFs y ya tener la información, incluso por si tienen alguna consulta adicional para el bufete de abogados que nos acompaña hoy o sobre Softline My Teams, que es la solución que les comentaba Ángel. Muchas gracias nuevamente a los panelistas y sin más pasamos a la primera pregunta. Dice, buen día, ¿podría explicar nuevamente el concepto de suspensión de trabajo? Me incorporé cuando ya lo había explicado. Por favor, aunque sea breve, nos dice Crisia. Tal vez el licenciado Aguilar si nos apoya con un resumen para Crisia. Sí, con mucho gusto. Bueno, para responder, ¿qué son las suspensiones de los contratos de trabajo? Es una interrupción en las obligaciones principales del contrato de trabajo. Eso quiere decir que la suspensión consiste en que el patrono deja de pagar salarios y el trabajador deja de prestar sus servicios. La suspensión del contrato de trabajo es congelar, por decirlo de alguna forma, las obligaciones principales por un tiempo determinado de forma legal. El patrono legalmente va a poder dejar de pagar el salario y el trabajador legalmente va a poder dejar de prestar sus servicios. Esto se tiene que hacer al mismo tiempo. Es decir, el exacto tiempo que el trabajador deja de prestar sus servicios es el mismo tiempo que el patrono deja de pagar el salario. Eso es así podríamos, de una manera concreta y fácil, definir la suspensión total de los contratos de trabajo. Vale la pena hacer la mención, no es lo mismo un despido. La relación de trabajo sigue vigente, la relación de trabajo sigue acumulando efectos de pasivo laboral, sigue acumulando todavía. Lo único que se hace es que pues, las partes quedan relevadas de esas obligaciones principales, de salario y de prestación de servicios. Gracias, licenciado Aguilar. Luego tenemos a Miriam, que nos consulta. Si todavía no hay resolución, ¿se tienen que enviar las planillas del 15 de abril, 30 de abril y 15 de mayo? Me imagino que se refiere a las actualizaciones. Bueno, esta es una pregunta que de hecho aún no tiene una respuesta concreta ni siquiera de parte de las autoridades de trabajo. La recomendación que se le haría es que intente hacerlo. Lo que pasa es que como no está todavía la autorización, es muy posible que no esté cargado ya en el sistema esas autorizaciones, entonces no va a tener que actualizar. Al no haber estado cargado primeramente la suspensión, no le va a aceptar y le va a generar un error al momento de tratar de actualizar. No obstante, la recomendación es que intente hacerlo. En estas actualizaciones del 14 y del 28, que aunque no tenga la resolución, mejor intente hacerlo. Gracias. Tenemos un caso un poco más específico. Nos dicen, buenos días. Nosotros presentamos a principio de abril y me imagino que es la
las planillas. Presentamos a principio de abril las planillas y nos las rechazaron porque aparecía, según Mintrab, un trabajador que estaba en otras planillas. Ese trabajador no pertenecía a nuestra planilla y nunca se incluyó en la misma. Entonces se volvió a enviar todos los documentos para que vieran que no estaba ese empleado, pero de todos modos rechazaron la solicitud. Se ingresó de nuevo el trámite, pero a la fecha no se ha tenido ninguna respuesta. ¿Qué consejo podríamos dar a esta persona? Lamentablemente, el Ministerio de Trabajo no tiene la plataforma en línea, no es muy flexible al respecto de cómo poder atender este tipo de casos. Lo que hicieron, creo que es lo mejor, es simplemente volver a intentar presentarla. Si no ha tenido resolución de este segundo intento, lo que puede hacer es esperar. También pues les aconsejamos que puedan llamar al número de teléfono que aparece en el formulario en línea, hay un número de teléfono aparte de arriba, para tratar de darle seguimiento y explicar el caso. Pero lo más posible es que esté todavía en análisis la segunda solicitud. Podría ser que la aprueben la segunda solicitud. Entonces, cuando sean este tipo de rechazos por errores, la única alternativa que se tiene simplemente es volver a presentarlo. Gracias, licenciado Aguilar. Miriam, esperamos haberte apoyado. Muchas gracias por tus consultas. Por otro lado, nos indican con respecto al software para home office, ¿cuáles son los requerimientos que mi empresa tiene que tener para poder implementarlo? Ángel, si nos apoyas para atender esta duda. Vamos a ver que no logramos escuchar a Ángel. Ahora, un segundito. Vamos a ver. Ahora. Ahora sí. Gracias, Ángel. Listo, listo. Una de las mejores cosas de Softline My Teams es que está ubicado totalmente en la nube. Entonces, media vez ustedes tengan un explorador que los lleve a Internet, llámese Chrome, llámese Explorer, llámese como sea, ustedes pueden acceder a la herramienta. Lo pueden hacer desde Mac, desde Linux, desde cualquier Explorer que a ustedes les dé acceso a Internet. No necesitan infraestructura específica para ejecutar el software. Gracias, Ángel. Vamos a atender una pregunta adicional y volviendo al tema con el licenciado Aguilar, vamos a ver, dice, si la empresa ya tiene convenios firmados por sus colaboradores, pero decide suspender temporalmente los contratos, los convenios quedan sin validez. Es decir, lo que en ese convenio se colocó queda sin ningún significado. No entendí muy bien la pregunta a qué se refiere. Si se está refiriendo a los convenios de las suspensiones individuales totales, al momento en el que se firman esos convenios y la fecha que se establece ahí, a partir de ahí tiene vigencia y tiene efecto. El proceso ante el Ministerio de Trabajo es un trámite formal, únicamente para poder registrar ese convenio individual total que ya se llevó a cabo. Pero no sé si estoy respondiendo la pregunta porque no me queda claro realmente cuál es la duda. Sí, lo que nos coloca acá es si la empresa ya tiene convenios y parece que se refiere exactamente a eso, a los convenios individuales, pero decide suspender los contratos y los convenios quedan sin validez. O sea, creo que esa era la principal duda. Por favor, cualquier cosa que el usuario nos aclare. Y finalmente, vamos a ver, ¿qué pasa con los trabajadores del sector informal? Bueno, los trabajadores del sector informal no aplican para el Fondo para la Protección del Empleo. La respuesta ahí es, lamentablemente, este fondo de los 2.000 millones de quetzales no le puede llegar a los trabajadores del sector informal. Para eso hay otros subsidios que el gobierno pues tiene asistencia social en este momento por la crisis. Se ha hablado de un bono familiar, los víveres, etcétera. Pero son procedimientos completamente ajenos al tema que hablamos de hoy. Desgraciadamente, el sector informal no puede aplicar para este subsidio.
Gracias. Por otro lado, y ya para finalizar, como última consulta, ¿qué tiempos en promedio está manejando Mintrap para responder al envío de planillas o a consultas? Me parece que eso es, ¿verdad? Nos consultan por tiempos. ¿Han visto ustedes algún promedio dependiendo de la temática que se envíe? Sí, el promedio es muy variable. De hecho, lo que sí es que ha tenido una mejora. Al inicio estaba tardando más, ahora está un poco más ágil porque está empezando a descongestionarse, pero puede ser desde una semana. Hemos visto hasta solicitudes que han tardado más de 15 días en obtener una respuesta. Entonces, no hay un tiempo establecido. Es normal que de repente pase una semana y no tengan ninguna respuesta. Lo único que se puede hacer es tratar de comunicarse a los números que se indican en el formulario en línea para tratar de dar seguimiento, pero usualmente la respuesta va a ser que tienen que seguir esperando. Gracias, licenciado Aguilar. Nada más para finalizar, ¿cómo pueden nuestros asistentes contactar a García Valiente y Asociados para preguntas más específicas? Sí, muchas gracias. Nosotros estamos para atenderles. Nuestro servicio es laboral especializado. Puede comunicarse directamente a mi teléfono celular. Mi teléfono es el 5018-6972. Lo repito, 5018-6972. O también pueden escribir al correo electrónico raguilar@gbyasociados.com. gbpequeña@asociados.com. Lo repito, raguilar@gbyasociados.com. Gracias, licenciado Aguilar. Bueno, y nosotros de parte de Softline, en caso de que necesiten también contactar a García Valiente y Asociados, también nos pueden contactar vía Softline. Vamos a estar atentos a sus preguntas a posteriori de esta sesión. Y bueno, con esto queremos agradecerles a todos en nombre de Human Development Corporation, García Valiente y Asociados y Softline Guatemala. Al finalizar esta sesión va a aparecer una encuesta muy breve que va a ser de mucho valor para nosotros con el fin de que continuemos dándoles contenidos según sus necesidades y las empresas y para sus empresas, sobre todo en este contexto en el que estamos. Así que vamos a estar muy atentos a sus respuestas a esta encuesta. Y bueno, mañana les haremos llegar la grabación de este webinar para que la puedan compartir con sus equipos de trabajo también o repasar cualquier concepto. Muchas gracias a los panelistas que nos acompañaron hoy y muchas gracias a ustedes por su asistencia. Buen día a todos.